Séneca, la historia de un sabio estoico y su camino hacia la paz interior. Hoy en Stoic Life exploramos la profunda historia de uno de los mayores exponentes del estoicismo, Séneca, el sabio romano, que no solo habló de la paz interior y el autocontrol, sino que los vivió en cada faceta de su vida. Sumergirse en su vida es adentrarse en un camino de superación, de aceptación de las adversidades y, sobre todo, de una inquebrantable serenidad ante la tormenta. Séneca es para muchos una inspiración viva de lo que significa hallar paz en medio del caos. Si quieres descubrir más sobre cómo aplicar la sabiduría estoica en tu vida, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y acompáñanos en este viaje hacia la paz interior y el dominio propio. El inicio de la vida de Séneca, su juventud y formación filosófica. Séneca nació en Córdoba, en la antigua Hispania, en el seno de una familia noble y con un gran amor por el conocimiento. Desde joven, su padre, Séneca el Viejo, lo guió hacia la educación filosófica, llevándolo a Roma, donde recibiría una formación clásica que lo marcaría para siempre. Pero más allá del conocimiento académico, Séneca encontró en los textos filosóficos una pasión por descubrir el sentido de la vida y el secreto para alcanzar la paz interior, la búsqueda de serenidad. Según su interpretación, no era simplemente un ideal filosófico, sino una práctica a ser vivida y experimentada. Desde esos primeros años, Séneca mostró una inclinación especial por la filosofía estoica, que enfatizaba la virtud y la paz a través del dominio de uno mismo. Él entendió que, para obtener verdadera libertad, era necesario aprender a dominar las emociones y a aceptar con serenidad las adversidades. Su juventud fue, entonces, un tiempo de preparación, de aprendizaje profundo y de fortalecimiento espiritual, que lo haría capaz de enfrentar los desafíos que, con los años, Roma le impondría. Séneca y el estoicismo. Adopción de la filosofía estoica. El encuentro de Séneca con el estoicismo fue un despertar que lo impulsó a cambiar su vida y a hacer de sus enseñanzas la base de sus decisiones. En medio de la opulencia de Roma, Séneca escogió una vida de simplicidad, convencido de que solo desde la paz interior se podía encontrar verdadera satisfacción. En una época donde el poder y el placer dominaban a la mayoría, Séneca optó por la sabiduría estoica, que enseña que el verdadero poder radica en el dominio de uno mismo, y no en la riqueza o el control sobre los demás. Séneca entendió que la esencia del estoicismo es aceptar el presente tal como es, sin luchar contra lo inevitable, pero también sin someterse ciegamente. Encontró en el estoicismo una filosofía que le ayudó a ser más fuerte, más resiliente y, sobre todo, más compasivo. Así, el camino hacia la paz y la tranquilidad comenzó para él desde el mismo momento en que decidió vivir conforme a los principios estoicos, haciendo de la virtud su guía y de la sabiduría su refugio. El ascenso en la corte romana. Séneca, como consejero de Nerón. El destino llevó a Séneca
a ocupar un lugar central en la corte romana, convirtiéndose en el consejero de Nerón, el emperador más complejo y volátil de su época. Aunque Séneca prefería una vida tranquila y dedicada a la filosofía, aceptó esta posición con la esperanza de influir en el joven emperador hacia un liderazgo justo y equilibrado. Con sus principios estoicos como guía, intentó moldear a Nerón, enseñándole que el verdadero poder no residía en el temor, sino en la justicia y la moderación. Pero el papel de Séneca en la corte no fue fácil, y a menudo tuvo que aplicar sus enseñanzas sobre la paciencia y el autocontrol para no verse arrastrado por la corrupción y la decadencia de la corte. Fue un constante ejercicio de resiliencia y fortaleza interior, donde aprendió que la verdadera paz no es la ausencia de conflictos externos, sino la capacidad de mantenerse sereno y en control de uno mismo en medio de las tempestades. Desafíos en la corte, sabiduría estoica. En tiempos de intriga, la vida de Séneca en la corte fue una prueba constante para sus principios. En medio de conspiraciones y traiciones, él mantuvo su integridad estoica, aplicando las lecciones de paz interior y autocontrol que tanto valoraba. Aunque estaba rodeado de corrupción, nunca permitió que el poder ni las intrigas afectaran su esencia. Al contrario, cada desafío se convirtió para él en una oportunidad para fortalecer su carácter y reafirmar su compromiso con el estoicismo. Para Séneca, estos tiempos difíciles eran como el fuego. Para el metal, una oportunidad para purificar su alma y afinar sus principios. En sus escritos, dejó constancia de cómo enfrentó estas pruebas con dignidad y serenidad, recordándonos que la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantenerse en calma y en control en cualquier circunstancia. Esta lección de resiliencia y paz interior ha llegado hasta nosotros como un legado de sabiduría que nos muestra que, sin importar cuán difíciles sean los tiempos, siempre podemos encontrar un refugio en el dominio de nosotros mismos. La epístola de la serenidad. Enseñanzas a Lucilio sobre la tranquilidad. Cultivar la serenidad interior. En un mundo cambiante, cuando Séneca escribe a su amigo Lucilio, sus palabras trascienden la distancia y el tiempo, mostrándonos que la verdadera serenidad se cultiva desde dentro y no depende de las circunstancias externas. Séneca enseña a Lucilio que la paz verdadera solo se logra cuando aprendemos a controlar nuestras emociones y a no dejarnos llevar por los impulsos inmediatos. La serenidad no es el don de un destino favorable, sino el fruto de una mente en calma y un alma disciplinada, decía Séneca, y le instaba a encontrar paz en la simplicidad, en los pensamientos sobrios y en la renuncia a las ansiedades innecesarias que el mundo nos impone. Estas cartas, que alcanzaron la eternidad, invitan a cada lector a pensar cómo podemos, en medio del ruido moderno, encontrar ese silencio interior que nos permita vivir en calma. Reflexiones sobre la muerte
La libertad de aceptar la impermanencia. La aceptación estoica de la muerte. Como parte de la vida. Para Séneca, la muerte no era una tragedia, sino un recordatorio de nuestra naturaleza efímera y una guía para vivir con sabiduría. Sus reflexiones sobre la muerte, lejos de ser sombrías, nos inspiran a valorar cada momento y a vivir sin temores. La muerte, según él, era una liberación de las cargas mundanas, y el miedo a ella no tenía cabida en la mente de un verdadero estoico. Él le dijo a Lucilio: la vida se mide no por su duración, sino por su profundidad. La aceptación de la muerte como un fenómeno natural y la disposición a enfrentarlo nos libera de los miedos y nos permite vivir con un propósito más elevado. El legado de Séneca en este aspecto invita a cada persona a recordar que la vida no es infinita y que, por ello, cada instante merece ser vivido con conciencia y paz. La abundancia y la virtud. Consejos sobre la riqueza y la moderación. La importancia de la moderación y la sencillez en la riqueza. En una época donde Roma era el centro de la opulencia y el lujo, Séneca se destacó por su postura sobria hacia la riqueza y la abundancia. Aunque él mismo poseía bienes, siempre enseñó que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la capacidad de ser moderado y de estar satisfecho con lo que se tiene. Séneca decía que la abundancia y la virtud raramente habitan bajo el mismo techo. Nos muestra que cuando permitimos que la riqueza gobierne nuestro espíritu, nos convertimos en esclavos de nuestras posesiones. La verdadera libertad, insistía, surge cuando aprendemos a tener control sobre los deseos y no dejamos que estos nos dominen. En esta lección, Séneca nos llama a ser dueños de nosotros mismos y a buscar una riqueza interior que ni el tiempo ni las circunstancias puedan arrebatar. El valor de la autodisciplina. La virtud como camino a la libertad. La libertad interior a través de la autodisciplina estoica. Para Séneca, la autodisciplina era la llave para la verdadera libertad. Solo a través del dominio de uno mismo es posible enfrentar la vida con equilibrio y justicia, actuando siempre conforme a la razón. En un mundo donde muchas veces somos impulsados por deseos y pasiones, Séneca enseñaba que la autodisciplina nos otorga el poder de decidir con claridad y propósito. La autodisciplina no era para él una carga, sino una elección libre y consciente. Al cultivar esta virtud, Séneca nos muestra cómo enfrentar la vida sin dejarnos arrastrar por impulsos o emociones desmedidas. Nos invita a ser dueños de nuestras decisiones y a vivir con dignidad y respeto hacia nosotros mismos. Es, en última instancia, un camino de liberación que nos permite vivir en paz con nuestras elecciones y en armonía con el mundo que nos rodea. Sobre la alegría. La serenidad de una vida virtuosa. Encontrar la alegría en la virtud y la aceptación. Séneca nos enseña que la verdadera alegría nace de vivir en armonía con nuestros valores. La virtud, en su esencia, es la fuente inagotable de paz y satisfacción
nos recuerda que las fuentes superficiales de placer pueden embotar los sentidos y dispersar el espíritu, mientras que la alegría auténtica es silenciosa, constante, y se deriva de la coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. Él decía: la alegría es la paz de la virtud. En una vida donde cada acto es considerado y guiado por principios sólidos, la felicidad se convierte en un compañero natural. No es una euforia pasajera, sino una serenidad continua, el resultado de habitar en un estado de gratitud y conciencia. La humildad estoica, el respeto y la comprensión de los demás. Cultivar el respeto hacia uno mismo y los otros. La humildad, para Séneca, era uno de los cimientos de la sabiduría. Nos enseña a no sentirnos superiores ni inferiores, sino a comprender que todos estamos unidos por una condición común. Ser humildes nos permite respetar la dignidad de otros y vivir con paz, reconociendo que cada persona que encontramos es, en cierto modo, un reflejo de nosotros mismos. En sus cartas a Lucilio, Séneca decía que la grandeza del espíritu se encuentra en reconocer nuestra propia pequeñez en un universo inmenso. Esta humildad nos guía para vivir en armonía, sin arrogancia ni egoísmo, y nos invita a cultivar relaciones basadas en el respeto mutuo y la compasión. La fortaleza ante la adversidad. La resiliencia de un espíritu estoico. Afrontar las dificultades con valentía y dignidad. Séneca siempre insistió en que la vida presentaría pruebas, pero que éstas eran necesarias para fortalecer el espíritu. La adversidad, según él, no es algo a evitar, sino a enfrentar con valor. Nos insta a ver las dificultades como oportunidades de crecimiento, de aprender a soportar con dignidad y de permanecer firmes en nuestros principios. Él dijo: un hombre fuerte es aquel que permanece inquebrantable ante la tormenta. Esta lección de fortaleza es esencial para recordar que cada dificultad nos forja y nos convierte en seres más sabios y compasivos. La verdadera fortaleza no reside en evitar el sufrimiento, sino en superarlo con serenidad y valentía. La muerte como maestra. Apreciar la vida aquí y ahora. La importancia de vivir el presente con conciencia. Para Séneca, la muerte no era el final, sino un recordatorio de la urgencia de vivir plenamente. Aceptar la muerte es, para el estoico, la única manera de vivir de verdad, sin desperdiciar el tiempo en preocupaciones fútiles. Nos llama a vivir cada día como si fuera el último, en una constante práctica de gratitud y presencia. La muerte solo es temible para quien ha desaprovechado su vida, advertía. Esta aceptación de la mortalidad nos permite apreciar cada momento y enfocarnos en lo esencial, dejando de lado lo superficial. Es un llamado a vivir sin miedo, conscientes de que cada instante es valioso y merece ser vivido plenamente. Conclusión. Querido oyente de Stoic Life, hemos recorrido juntos una travesía de sabiduría y de fortaleza, con Séneca como guía. Las enseñanzas de este maestro estoico nos muestran
Un camino de paz interior. Una invitación a vivir. Con propósito. Gratitud y valentía. Si estas lecciones han tocado tu espíritu, si has encontrado inspiración en estas palabras, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando la sabiduría de los grandes estoicos. Dale like a este video, compártelo y deja tus comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo, donde juntos seguiremos construyendo una vida guiada por la serenidad y la resiliencia.